25 guisados prohibidas en las rancherías mexicanas que tu abuela cocinaba en Puebla. En los años 50, en una ranchería de la Sierra de Zacapoastla, en Puebla, una mujer viuda apagaba el fuego de la carne 40 días cada cuaresma porque la iglesia se lo ordenaba. Esa obediencia no la dejaba con hambre, la dejaba con ingenio. Le sacaba comida al monte, al nopal, al haba, a la pepita, a la ceniza del fogón. Cocinó esos guisos de vigilia más de 40 años, hasta que murió pasados los 90, entera. Esa comida no era castigo. Era penitencia con sabor a campo. Ese guiso de vigilia es la número 11 de esta lista. La número 15 se freía en Chile los viernes porque la carne estaba prohibida bajo pena de pecado, y hoy ya casi nadie sabe que existió. La número 1 es el platillo que las abuelas poblanas cocinaban en plena Semana Santa, el postre que cargaba dentro la pasión de Cristo entera, y que tu propia madre quizá ya no sabe armar. Estas no son recetas. Son la prueba de un México de fogón, rezo y comal que se está apagando en silencio, mientras tus hijos calientan en el microondas algo que no tiene historia ni nombre. La iglesia prohibió la carne, la pobreza puso el ingenio, la prisa de hoy se lo está llevando todo. Antes de empezar, suscríbete, porque esto ya nadie lo va a contar dentro de 20 años. Vamos con los 25 guisos prohibidos de las rancherías de Puebla. Número 25. Quelites del monte guisados al comal. Un puño de quintoniles y de quelite cenizo cortado en la milpa, 2 chiles verdes, sal de grano. Se arrimaban al comal con un poco de agua y se dejaban marchitar despacio sobre la leña, hasta que olían a tierra mojada y a humo. En los pueblos de la Mixteca poblana, por el rumbo de Acatlán, no se compraban, se levantaban del surco del maíz, gratis, y en Cuaresma, con la carne prohibida, eran la cena de los días de guardar. Tu abuela no sabía que tenían más hierro que media farmacia. Sabía que crecían solos y que llenaban. Comida que daba el monte sin pedir nada. Eso es lo que dejamos de recoger. Número 24. Caldo de habas secas. Un puño de habas secas, un jitomate, epazote, un chile de árbol, agua. Se hervían despacio sobre el fogón hasta deshacerse en un caldo espeso y amarillo, y el epazote entraba al final, cuando la olla de barro ya soltaba su vapor. En el valle de Atlixco, donde se sembró haba durante siglos, este caldo era vigilia obligada, la iglesia prohibía la carne los 40 días y el haba, guardada seca todo el año, sostenía a las familias hasta el sábado de gloria. Una medida costaba unos centavos y rendía 3 días. Un caldo amarillo que olía a Cuaresma. Ya nadie deja que el haba se deshaga sola. Número 23. Lentejas con plátano macho. Lentejas, medio plátano macho maduro, cebolla, jitomate, ajo. Se freía el recaudo en poca manteca y, casi al final, entraban las rodajas de plátano que se ponían oscuras y dulces dentro del caldo. En los pueblos del centro de Puebla era plato de vigilia y de Día de Muertos, hecho sin carne porque el calendario de la iglesia no la permitía, y el plátano le daba el cuerpo que la carne no ponía. En los años 70, un puño de lentejas alcanzaba para una olla de 2 días. Endulzaba la pobreza sin esconderla. Lo dulce y lo pobre en la misma cuchara. Eso casi nadie lo vuelve a juntar. Número 22. Alberjón en caldillo de chile. Alberjón seco, un par de guajillos, jitomate, cebolla, epazote. Se remojaba desde la noche, se cocía hasta reventar, se molía el chile en el metate y se juntaba todo en la olla de barro hasta espesar, olía a chile tostado en comal. En la sierra de Tlatlauquitepec era cena de viernes en Cuaresma, con la carne prohibida, el alberjón guardado seco desde la cosecha era el seguro contra el hambre de los días santos. Costaba casi nada y aguantaba meses colgado en la troye sin echarse a perder. Una semilla que aguantaba todo el año colgada de un clavo. Ya nadie cuelga nada. Número 21. Nopales asados en penca al comal. Nopales tiernos del corral, sal, un chile verde. No servían como ahora, que los dejan sin alma. Se asaba la penca entera sobre el comal de leña hasta tatemarse, soltando un olor a campo quemado, y se partían calientes para el taco con tortilla recién echada. En la región de Tepeaca y Tecali, el nopal del corral era vigilia por excelencia, no costaba nada y en los viernes de Cuaresma, con la carne prohibida, era lo que iba en el taco. No era comida de hambre, era lo que la tierra regalaba a quien sabía esperarla. Una penca tatemada al fuego de leña.
El gas nunca le sacó ese olor. Número 20. Frijoles quebrados con soconostle. Frijol bayo quebrado en el metate, un soconostle picado, epazote, chile, sal. El frijol se quebraba a mano para que espesara pronto y el soconostle, esa tuna agria que casi nadie come ya, le daba el toque ácido. La olla de barro al fogón soltaba un olor agrio y caliente. En los pueblos del altiplano poblano era cena de Cuaresma, sin carne porque la iglesia lo prohibía, el frijol ponía la fuerza y el soconostle el sabor. Quebrarlo a mano tomaba su tiempo, pero el tiempo era lo único que sobraba. Frijol quebrado a mano sobre la piedra. Ya nadie tiene metate, ya nadie tiene tiempo. Estos guisos no son cocina, son un calendario. Cada uno existe porque la iglesia le decía a la gente del rancho que días podía comer carne y que días no, y de esa prohibición nació una cocina entera, la vigilia de los viernes, los 40 días de Cuaresma, los días de guardar, la fiesta de cada santo. La cocinera de rancho no improvisaba, seguía un calendario sagrado que le ordenaba el año comida por comida. Cuando una abuela poblana sabía exactamente qué cocinar el miércoles de ceniza y que el sábado de gloria, sostenía un sistema de 400 años que organizaba el tiempo, la fe, la siembra y el hambre en un solo gesto. Eso no era comida humilde. Era un reloj hecho de guisos. Número 19. Tlacoyos de haba al comal. Masa de maíz nixtamalizada, una pasta de haba seca molida en el metate, sal. Se rellenaba la masa, se formaba el tlacoyo a mano y se doraba en el comal seco hasta que olía a maíz tostado, se comía con nopal asado y salsa de molcajete. En las rancherías de Cholula y Huejotzingo era comida de Cuaresma, sin carne porque el calendario de la iglesia no la permitía, y la masa se molía al amanecer, antes de que la familia despertara. Cada tlacoyo se hacía a mano, uno por uno. Hoy se compran en bolsa de plástico, fríos, sin que nadie sepa quién los tocó. Masa de maíz tocada por una sola mano. Ahora la toca una máquina y nadie más. Número 18. Atole agrio de masa fermentada. Masa dejada agriar 3 o 4 días, agua, piloncillo. Se fermentaba hasta agarrar ese olor ácido y vivo, se disolvía y se movía con el molinillo sobre el fogón hasta espesar, se tomaba caliente, en jícara de barro, antes de que saliera el sol. En la Sierra Norte poblana, por Cuetzalan y Huauchinango, era la bebida de las madrugadas frías y de los días de guardar, cuando había que salir al campo en ayunas. Ese sabor agrio no le gusta a la lengua acostumbrada al azúcar de hoy, pero a tu bisabuela le calentaba el cuerpo antes del amanecer. Un atole que tardaba 4 días en estar listo. Hoy nadie espera ni 4 minutos. Número 17. Chile atole verde de elote. Elote tierno desgranado, masa de maíz, chile verde, epazote. Se molía el elote con la masa y el chile, se movía sobre el fogón hasta volverse una crema verde caliente y el epazote entraba al final, olía a milpa y a humo, y se servía en jarro de barro para cortar el frío de la sierra. En los pueblos de la Sierra Norte se hacía para las fiestas patronales, cuando el pueblo entero comía de la misma olla en el atrio de la iglesia. No era comida diaria, era comida de calendario sagrado, atada a la fecha del patrono. Una olla que daba de comer al pueblo entero. Ya nadie cocina para todos. Número 16. Tortitas de papa en caldillo de jitomate. Papa cocida y machacada, un huevo para amarrar, queso seco, y jitomate, cebolla y chile para el caldillo. Se formaban las tortitas, se capeaban y se freían en manteca, y luego al caldillo de jitomate hervido en olla de barro, se servía nadando en el caldo rojo, con tortilla para sopear. En toda la región de Puebla era el recurso de la cocinera para los viernes de vigilia, cuando la carne estaba prohibida y había que poner algo que llenara igual. La papa era barata y rendía. La prohibición de la iglesia volvió cocinera a cada madre. Tortitas que reemplazaban la carne prohibida. El ingenio que la fe obligó a inventar. Número 15. Charales secos en chile pasilla. Un puño de charales secos, 2 pasillas, jitomate, cebolla, ajo. Se tostaban los charales en el comal hasta que crujían, se molía el pasilla en el metate y se hacía un caldillo oscuro donde soltaban su sabor a mar seco, se comían con tortilla, con todo y espina. Cerca de las lagunas del altiplano poblano eran la comida de los viernes de vigilia, cuando la iglesia prohibía la carne pero permitía el pescado, eran el pescado del pobre, el que sí alcanzaba. Comer pescado en Viernes Santo no era lujo.
Era obediencia, y para el que no tenía para pescado fresco, el charal cumplía con Dios y con el hambre. El pescado del pobre para cumplir con el viernes. Ya nadie tuesta un charal. Aquí está la verdad que nadie te va a decir en voz alta, porque incomoda. Estos guisos no desaparecieron por pobreza, ni por hambre, ni porque faltaran ingredientes. Desaparecieron porque tardan. Y la modernidad decidió que tardar es pecado. Te vendieron una mentira con forma de aparato. Te dijeron que el microondas te liberaba, que la estufa de gas te ahorraba tiempo, que el supermercado te facilitaba la vida. Y mientras aplaudías esa supuesta liberación, te quitaron el fogón, el comal y el metate, y con ellos 400 años de cocina que tu familia había guardado de boca en boca. Un atole agrio tarda 4 días. Un frijol quebrado a mano tarda una mañana entera. Una capirotada de Cuaresma tarda toda una tarde de devoción. Y la modernidad te miró a los ojos y te dijo que ese tiempo no valía nada, que lo gastaras en producir, en correr, en cumplir horario, en mirar una pantalla. Esa fue la traición, no te quitaron la receta, te quitaron el tiempo de hacerla, y te convencieron de que estabas ganando. Hoy tu nieto calienta en 30 segundos algo de plástico sin fecha, sin pueblo, sin santo, sin abuela detrás, y cree que eso es comida. No sabe que está comiendo el vacío que dejó una cocina que la prisa apagó a propósito. Tu abuela no era más sabia que tú, tenía algo que a ti te robaron sin que lo notaras, el derecho a cocinarse despacio. Eso es lo que perdimos. No fue la receta. Fue el tiempo, y nos lo quitaron a propósito. Número 14. Mezclapiques de pescaditos al comal. Charales o pescaditos de laguna, hoja de maíz remojada, epazote, chile verde, sal. Se acomodaban dentro de la hoja, se amarraba el envuelto y se ponía sobre las brasas del fogón hasta que la hoja se tatemaba y por dentro el pescado salía jugoso y ahumado, se abría humeando, oliendo a hoja quemada y a laguna. En las orillas de las lagunas del altiplano era comida de vigilia, pescado envuelto para los viernes en que la carne estaba prohibida, y es una de las formas de cocinar más viejas que sobreviven, anterior incluso al barro. Cocinar sin olla, solo con la hoja y la brasa, era saber del más viejo. Un envuelto cocido en la pura brasa. La estufa eléctrica no sabe hacer esto. Número 13. Tortitas de guauzontle capeadas. Ramas de guauzontle, una tira de queso seco al centro, huevo para capear, caldillo de jitomate con chile. Se cocía el guauzontle, se capeaba con huevo batido y se freía en manteca hasta dorar, y luego al caldillo, salían crujientes por fuera y verdes por dentro. El guauzontle es comida de Cuaresma del centro de México desde antes de la colonia, y en Puebla y la región de los volcanes era plato fijo de los viernes de vigilia. La iglesia prohibía la carne y esa hierba de milpa la sustituía con dignidad. Costaba lo que nada. Una escoba verde de la milpa vuelta cena de Cuaresma. Ya casi nadie la reconoce. Número 12. Romeritos en revoltijo sin carne. Romeritos, mole molido en metate, nopales, papas, y en los días estrictos nada de carne. Se limpiaban hoja por hoja, trabajo de horas, se hervían y se juntaban con el mole espeso y las verduras hasta quedar oscuro y ceremonial. La olla de barro soltaba el olor a chile y a hierba de la Semana Santa. En el centro de Puebla era comida de Viernes de Dolores y de Cuaresma, uno de los platos que el calendario de la iglesia mandaba sin carne, y limpiar el romerito reunía a varias mujeres media tarde, platicando alrededor de la misma mesa. La cocina era donde se juntaban, no donde se apuraban. Hojas limpiadas una por una, entre varias manos. Ya nadie se sienta horas a limpiar nada. Número 11. Tortitas de camarón seco con nopales. Camarón seco molido, huevo para capear, nopales, caldillo de guajillo. Se formaban las tortitas y se freían, luego al caldillo con los nopales. El olor del camarón seco llenaba la casa y, sin calendario, anunciaba que era Cuaresma. Este es el guiso de la viuda con que empezó esta lista. En toda la región de Puebla era el plato central de los viernes de Cuaresma, cuando la iglesia prohibía la carne, y el camarón seco se guardaba todo el año esperando esos 40 días. Quien creció con ese olor lo reconoce todavía, y se le aprieta algo adentro. Un olor que anunciaba la Cuaresma sin calendario. Ese olor ya no entra en ninguna cocina. Número 10. Pipián verde de pepita con verduras.
pepita de calabaza tostada y molida, tomate verde, chile, epazote y las verduras de la milpa en lugar de carne. Se tostaba la pepita con cuidado, se molía en el metate hasta sacar el aceite y se cuidaba que la salsa no hirviera de más para que no se cortara, olía a semilla tostada y se servía sobre nopales en tiempo de vigilia. El pipián es de los guisos más viejos del altiplano, anterior a la conquista, y en las rancherías poblanas se hacía sin carne en Cuaresma para cumplir con la prohibición de la iglesia. Tu abuela cargaba esa antigüedad sin saber que la cargaba. Una salsa más vieja que el país entero. Y la dejamos morir en una generación. Aquí es donde se vuelve personal. Si creciste en un rancho de Puebla y te fuiste a la ciudad o cruzaste al norte, sabes lo que es regresar al pueblo un Viernes Santo, entrar a la cocina de tu madre y darte cuenta de que ya no huele igual. Ya no huele a comal, ni a chile tostado, ni a esa olla de Cuaresma que de niño llenaba la casa entera. Huele a microondas y a cocina apagada. Tu madre ya no hace el revoltijo ni muele la pepita, porque tú no estás ahí para comerlo y porque le enseñaron que es más cómodo no hacerlo. Y cuando ella falte, ese olor se va con ella, y la cocina se queda muda. Estos guisos son lo último que queda de una casa donde se rezaba antes de comer y el año se medía en santos. Tú eres, quizá, el último que recuerda a qué olía. Número 9. Pascal de la Sierra Norte. Pepita de calabaza molida, chile, masa de maíz para espesar, hierbas de la sierra. Se tostaba y molía la pepita, se hacía una salsa espesa y se movía despacio sobre el fogón para que no se cortara, mientras su olor se mezclaba con el copal de las fiestas, se servía casi para cortar con cuchara. En los pueblos nahuas y totonacos de la Sierra Norte poblana, el pascal es comida ritual de fiesta patronal, atada al santo del pueblo, no es comida diaria, sino de ceremonia, de las que solo se hacen el día que el santo manda. Sacarlo del calendario sería matarlo, y la prisa lo está sacando. Un guiso que solo existe el día de su santo. Y los días de santo cada vez se acortan más. Número 8. Tlatonile de la Sierra. Chile, pepita, ajonjolí, hierbas de monte, masa para espesar. Se tostaban y molían los chiles y las semillas y se cocía despacio sobre la leña hasta espesar en una salsa densa y oscura, con un olor hondo a chile y a copal. Se servía sobre carne en fiesta o con tortilla en los días de guardar. El tlatonile es de las fiestas grandes de la Sierra Norte poblana, comida de las mayordomías y del santo patrono, dentro del mismo calendario católico que ordenaba el año del pueblo. Pedía manos, tiempo y muchas mujeres juntas. La ciudad nunca lo conoció. Un mole que el país entero ignora. Se apaga sin que nadie lo llore. Número 7. Tamales de ceniza. Maíz cocido con ceniza de leña en lugar de cal, masa, hoja, relleno de frijol o de quelite. La ceniza del fogón nixtamalizaba el maíz, que tomaba un color y un sabor distintos del tamal blanco de ciudad, se envolvían en hoja y se cocían al vapor sobre la lumbre, oliendo a maíz, a hoja y a ceniza caliente. En la Sierra Norte de Puebla son comida de fiesta patronal y de días sagrados, hechos con la ceniza del propio fogón, sin comprar nada. Son un saber tan viejo que precede a la cal industrial y casi nadie los hace ya porque casi nadie tiene fogón. Maíz cocido en la ceniza del propio fuego. Sin fogón, no hay manera de hacerlos. Número 6. Hongos del monte guisados al comal. Hongos de temporada de lluvias cortados en el monte, epazote, chile verde, sal. Se guisaban sobre el comal con epazote y chile hasta soltar su jugo y oler a tierra mojada, se comían en taco, con tortilla recién echada, y el sabor era hondo, casi a carne sin serlo. En la Sierra Norte y en las faldas de los volcanes eran comida de Cuaresma cuando la temporada de aguas caía en esos días, daban un guiso sin carne que cumplía con la iglesia. Solo el que conocía el monte sabía cuál es cortar, saber qué hongo mata y cuál no era ciencia de toda una vida. Un saber del monte que costaba la vida aprender. Se va con los últimos que caminan el cerro. Número 5. Calabaza de Castilla en tacha. Calabaza de Castilla en trozos, piloncillo, canela, a veces caña y tejocote. Se cocía despacio en miel de piloncillo hasta ponerse oscura y dorada, soltando un olor a dulce quemado que llenaba la cocina y salía a la calle. Se comía caliente con leche o frío al día siguiente. En toda Puebla es dulce de Cuaresma y de Día de Muertos, parte del calendario sagrado que ordenaba que comer en cada fecha,
hecho en olla grande los días en que la familia se juntaba a esperar a sus santos y a sus difuntos. La calabaza casi se regalaba en temporada. Un dulce hecho para esperar a los difuntos. Ya casi nadie pone esa olla a hervir. ¿A qué edad probaste por última vez algo que tu abuela cocinó con sus manos, en su comal, con su leña, en un día que el santo o la cuaresma mandaban? Si tienes que pensarlo, ya pasó demasiado tiempo. Si ya no puedes, porque ella ya no está, sabes exactamente de qué estoy hablando, y sabes que ese olor no va a volver solo. Estos guisos son lo que te queda de aquel mundo de fogón y de rezo. Aprende uno. Cocínalo este Viernes Santo, o este domingo, con calma, sin microondas, sin prisa. Porque si tú no lo haces, tus hijos no van a saber siquiera lo que perdieron, ni que alguna vez una mujer se levantó antes del amanecer a molerlo en la piedra por ellos. Número 4. Chiles capones rellenos sin carne. Chiles verdes asados y desvenados, queso seco de la sierra, huevo para capear, caldillo de jitomate. Se asaban en el comal, se rellenaban de queso, se capeaban y se freían en manteca, y luego al caldillo, se servían humeantes, uno por persona, porque más no alcanzaba. En la Sierra Norte de Puebla, el chile capón era plato de cuaresma y de vigilia, el modo de tener un guiso de fiesta sin romper la prohibición de carne de la iglesia, y asar y pelar los chiles uno por uno tomaba la mañana entera. Era el lujo posible dentro de la penitencia. Un chile relleno que respetaba el ayuno y aún así sabía a fiesta. El ingenio de obedecer sin rendirse. Número 3. Atole de pinole de madrugada. Maíz tostado y molido con canela y piloncillo, agua, molinillo. Se disolvía el pinole en agua caliente y se batía sobre el fogón hasta espesar, soltando su olor a maíz tostado, se tomaba. Antes de que saliera el sol, en jarro de barro, para aguantar la jornada en el campo. En las rancherías poblanas era la bebida de las madrugadas y de los días de guardar, cuando había que salir en ayunas a la milpa o caminar horas a la misa del pueblo. El maíz se tostaba y molía en casa, no costaba más que el trabajo. Un puño de polvo dorado sostenía un día entero. Un polvo de maíz que aguantaba el hambre de una jornada. Ya nadie tuesta el maíz que lo hacía. Número 2. Tortilla hecha a mano al comal. Maíz, calo ceniza, agua y unas manos que sabían. Y sin embargo, debajo de todos los guisos de esta lista, está siempre ella. Se nixtamalizaba el maíz, se molía en el metate y se palmeaba la tortilla a mano, una por una, sobre el comal caliente, hasta que se inflaba y olía a maíz tostado. Ese olor es del que están hechos todos los recuerdos de cocina de este país. En toda Puebla fue el centro de la mesa durante siglos, el alimento que acompañaba cada vigilia, cada cuaresma, cada fiesta de santo. Hoy se compra fría, en kilo, de máquina. Quitarla fue quitarle el piso a la mesa. El olor del que están hechos todos los recuerdos de este país. Y lo cambiamos por una máquina. Número 1. Capirotada de cuaresma. Pan duro, miel de piloncillo con canela y clavo, queso, pasas, cacahuate. Se freía el pan, se hacía la miel oscura y se armaba por capas en la cazuela de barro hasta empaparse, llenando la casa entera de olor a canela y a pan dorado. Se comía en familia el Viernes Santo, después del ayuno. En Puebla y en todo México es el plato más sagrado de la cuaresma, y la tradición decía que cada ingrediente era la pasión, el pan, el cuerpo de Cristo, la miel oscura, su sangre, el clavo, los clavos de la cruz, la canela en raja, la madera. No era postre. Era un sermón que se comía con cuchara. Armarla era rezar con las manos, despacio, en silencio, como quien reza el Viacrucis. Un postre que era la pasión de Cristo hecha cuchara. Cuando se deja de armar, se deja de rezar esa oración para siempre. Mi reto para ti esta semana es uno solo: cocina uno de estos guisos. El que sea. Las tortitas de camarón, el revoltijo de romeritos, los nopales asados en penca, la capirotada. Pero cocínalo en serio, sin microondas, sin prisa, sin sustituir nada. Préndele leña si puedes, o cuando menos cocínalo despacio, como si tuvieras todo el tiempo del mundo, porque alguna vez tu familia lo tuvo y te lo heredó sin que lo notaras. Y siéntate a comerlo en la mesa, no frente a una pantalla. En los comentarios cuéntame qué cocinaste y de qué pueblo de Puebla era tu abuela. Quiero saber si el chile atole verde se hacía igual en la Sierra de Cuetzalan que en el Valle de Atlixco.
Quiero saber qué guiso de Cuaresma hacía tu familia y que aquí no nombré. Quiero leer el nombre de cada ranchería que ustedes me pongan, porque cada nombre que escriban es un pueblo que todavía no se olvida. Porque estos no son nada más videos. Esto es un acto de archivo. Cada vez que un mexicano vuelve a armar una de estas recetas, una abuela que ya no está sigue viva un día más, y el calendario de fe, de fogón y de comal que ordenó su vida entera resiste un día más antes de apagarse.